Bueno, muchas novedades. Uno de los temas que vamos a estar tocando a continuación tiene que ver con la base espacial que se formó en Neuquén. Es una base china, en verdad es parte del acuerdo con ese gobierno. Y por supuesto también te voy a estar contando novedades del caso Nisman, cosas que van a pasar esta semana, informaciones que de alguna manera intentan ir marcando la agenda de un caso que por supuesto es muy importante. A propósito de la base china, ustedes saben que La Cornisa Televisión, el programa donde trabajo, ustedes pueden verlo los domingos 21:30 por América TV, y que estamos laburando en equipo, es un equipo encabezado por Luis Majul, un programa que tiene 17 años en el aire. Siempre se intenta, contar cosas que no son tan habituales, incluso no solo de los hechos que más conmueven a la opinión pública, sino en este caso cosas que poco se conocen en ocasión de lo que está pasando, ¿no? En este caso en Neuquén, con esa base espacial que en realidad fue pensada para eso inicialmente, pero que esconde algunas otras cuestiones que nosotros debemos saber. Ahora vamos a tener seguramente un contacto muy importante desde Neuquén, que va a contar algunos de estos detalles para un informe que encabezó Javier Mozo y que produjo Gastón Jardel, quien está acá con nosotros, además, y que, reitero, forma parte del programa La Cornisa Televisión, que ayer se emitió y que mostró, que emitió, digamos, dos aspectos. Y a propósito de eso contó, por un lado, lo que está pasando en esa base, pero por otro lado, la situación de los trabajadores. Y ahora estamos con el diputado Dobrusin. Raúl Dobrusin. Dobrusin. Diputado provincial por Unión Popular, quien, estuvimos entrevistando durante la semana. Exactamente. Bueno, doctor Dobrusin, mucho gusto. Hugo Machiavelli acá en la 92.3. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. No soy doctor. Me gusta. Bueno, la utilización de títulos. Está muy bien, está muy bueno. Ese es la verdad que mi título es computador científico, pero no es muy... Está muy bien, está muy bien. Como título, ¿no? Claro. Pasa que habitualmente muchas personas de las que forman parte de las legislaturas o los congresos suelen tener el cargo de doctores, que en realidad también suele ser equivocado, porque por costumbre o por usos y costumbres se les llama doctores a los abogados y los médicos cuando ellos tienen una instancia no doctoral a priori. Después pueden hacer su doctorado, pero en realidad al hacer una carrera de grado no los habilita como doctores, sino más bien sería el equivalente a un licenciado o algo así. Pero bueno, en este caso ha sido un error de nuestra parte. Doctor ya es demasiado. Claro, bueno, comentario aparte, ¿ustedes qué es lo que están denunciando del acuerdo y concretamente de la base que está funcionando en Neuquén? Sí, fundamentalmente algunas cositas. Lo que estamos primero denunciando es que no pasó por la legislatura de Neuquén. No hubo ninguna copia formal del acuerdo entre la provincia de Neuquén y el Comité Nacional de Actividades Espaciales y los chinos que haya pasado por la legislatura. Ese acuerdo habla de 50 años de cesión de territorio de 200 hectáreas en territorio neuquino, y ese acuerdo habla de eliminación de impuestos, ¿no? Entonces, la verdad que eso creemos que obligatoriamente tiene que pasar por acá, pero no lo han hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Nación hace poquito, ¿no? Pero me parece que más por un pedido de los chinos que por una decisión del partido de gobierno, porque la estación espacial empezó a construirse en diciembre del 2012, sin un acuerdo firmado, ¿no? Digamos, provincial. Eso es inconstitucional a priori. ¿Cómo no pasó por la legislatura un acuerdo de tamaña magnitud? Bueno, eso es lo que estamos discutiendo nosotros. Realmente el Tribunal Superior va a tener que decidir qué es lo que... Si puede cederse 200 hectáreas por 50 años y que la legislatura no participe. Realmente nos parece que no, pero como siempre hay dos libros para todo, entonces
pero bueno, nos presentamos a eso. Pero claro. lo otro que sucede es que nos estamos metiendo en un tema de geopolítica mundial sin ningún poder de decisión, ¿no? Porque pasamos a hacer una referencia por una estación espacial que le puede servir a los chinos para poder monitorear no solo la Luna, como dicen, sino todo el espacio. Dentro de ese espacio están los satélites, y dentro de los satélites nosotros tenemos una teoría que es como que los chinos están haciendo su GPS propio para no depender de Estados Unidos, de la NASA, porque si tiene alguna confrontación, obviamente la NASA le va a bajar la palanca y no van a tener telemetría. Están armando su GPS propio y necesitaban algo en el hemisferio sur para poder controlar los satélites de este GPS. Esto hace de que pasemos a ser una ubicación estratégica en cualquier tipo de conflicto entre dos países, y vuelvo a decir, sin ningún tipo de decisión por sí o por no de todos nosotros, ¿no? Para situar a la gente, la base está prácticamente construida, son 200 hectáreas, ¿no es cierto?, que se le otorga para esta exploración supuestamente espacial, que no tuvo un acuerdo por parte de la legislatura, sí un acuerdo por parte de Nación, supongo, como parte de la negociación con China, y ustedes creen que esto no solo no cumple con lo formal, sino que además esconde otras cuestiones. ¿Es así? Es así, es un muy buen resumen de todo esto. Es literalmente como vos lo dijiste, más hay anexos que dicen que no se pueden mostrar, y bueno, la realidad hace de que, por ejemplo, como bien vos decías en el comentario inicial, de que en estos momentos estén en conflicto los trabajadores, porque por hacer horas extras le empiezan a descontar cuarta categoría, y tanto los chinos como la empresa no pagan un solo impuesto porque están exentos de todo, del IVA, del sello, de todo. Así que hasta estas contradicciones, ¿no? A los dueños sí, a los laburantes no. Y bueno, y esto le suma a toda esta obra. Aparte que usan 5 hectáreas de las 200, que bueno, Gastón está ahí, así que la paseó por esas 5 hectáreas de sol, y las otras 195 no sabemos para qué son. Sí, sin duda. Y además, bueno, lo que yo te quería preguntar, Raúl, es que en la Argentina ya existen otras antenas similares a estas, pero a cargo de la ESA, que sería la estación que formula la Unión Europea. ¿Cuál es la diferencia entre esa estación que está en Malargüe, en la provincia de Mendoza, y esta estación que se va a instalar en Neuquén por parte del gobierno chino? Dos grandes diferencias. Una es que pasó por la legislatura de Mendoza el pedido de la estación europea, y la segunda que es por 5 años renovable, no por 50. Claro. Lo cual hace grandes diferencias. Obviamente son intereses totalmente distintos para lo que se hace. Lo más, a medida que vemos, de pronto la provincia se comprometió a llevar fibra óptica a un lugar que está a 64 kilómetros de cualquier pueblo o organización o ciudad que pueda necesitar, con lo cual tiene un costo infernal porque no hay uso en el medio de todo esto. Y lo otro que creemos, hay una estación, un aeropuerto. El aeropuerto de Zapala. Zapala, claro, que queda a 160 kilómetros, que hace 20 años que no se usaba, y de pronto ahora lo alambraron, le han cambiado la pista, lo están haciendo, con lo cual creemos que como pasar por Neuquén puede ser muy público y les puede molestar, llegar a Zapala les conviene más, ¿no? Todo lo que sea militar. Ahora, usted recién dijo de que los chinos quieren instalar su propio GPS porque esta sería una tercera antena la que le daría una visión global de todo el mapa. Y en la provincia de Neuquén, ellos no están viendo o niegan la posibilidad de un uso militar de este tipo de antenas. Y bueno, cuando estuvimos allí, usted nos contó de una estación espacial en la cual se estaban realizando pruebas militares y lanzamiento de misiles. ¿Nos puede desarrollar un poco esto? Sí,
primero que la empresa esta CLTC. China, pertenece a la dirección del Ejército Popular Chino, o sea, es una empresa de militares, ¿no? Como acá en su época era fabricación de militares y toda esta que teníamos, es una empresa que depende del Ejército Chino, con lo cual ya desde ese lado es militar. Y segundo, las noticias que nos llegaron, porque empiezan a llegar, nos van mandando información, era de que en una base científica también en China estuvieron probando tirar misiles para satélites que están a 800 kilómetros de distancia, o sea, una distancia chica, hablando en términos de espacio, pero es la altura donde están estos satélites para ubicación, para geoubicación, con lo cual estarían cumpliendo, era una estación espacial científica, como dicen que es esta, y sin embargo se usó para pruebas militares. Ahora, diputado, es muy grave lo que se está diciendo, que detrás de la exploración espacial hay algo de tipo militar, y a su vez uno pudiera pensar que esto le trae algún beneficio a la provincia en cuanto a contratación de mano de obra laboral. Sin embargo, también hay denuncias en ese sentido. Claro, todo suma, ¿no? Lo que hay denuncia y que se ve por las condiciones en que están trabajando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con el jefe del ingeniero de obra, Hugo, se llama J. Hugo, o bueno, su apellido, y él decía, estaba medio enojado porque había 4 meses de atraso en la obra y los argentinos nos seguíamos tomando licencias, nos enfermábamos, ¿no? Y él me daba como ejemplo que él estaba, su régimen es 6 meses y 1 mes en China de vacaciones, y no se lo habían tomado porque estaban atrasados. Y eso, bueno, será el régimen de ellos y pueden hacerlo, y estamos hablando del ingeniero, pero no es lo que sucede acá. Y a partir de eso, bueno, las condiciones tanto de donde comen, los baños, toda la situación es pésima, es malísima. Esto es como la Argentina, el gobierno tiene estas contradicciones, ¿no? En los que encuentran los campos que están en situación, trabajadores rurales en situación pésima de humano, y hay quejas y firman convenios con países que también mantienen las mismas condiciones de los trabajadores. Así que es un dualismo que ha sucedido en este gobierno muchas veces. Diputado Raúl Dobrusín, le agradezco mucho el contacto y vamos a seguir el tema desde acá. Gracias, ojalá lo sigan, así esto tiene repercusión. Estamos tratando de que tomen ya despedido algunos periodistas, algunos trabajadores que dieron el informe a periodistas, le avisaron lo que estaba sucediendo, con lo cual se está pidiendo esa revisión, y bueno, ojalá entre todos podamos hacer de que sea todo conocido, y después en función, porque lo raro, para terminar, perdón, lo raro es que la legislatura tiene amplia mayoría del gobierno, con lo cual lo puede hacer pasar y va a ser aprobado, pero es tan secreto que ni se animan a eso, ¿no? Así que desde ya les agradezco por esta... No, al contrario. Los medios tienen que ayudar para que la gente sepa la verdad. En este caso, como usted dice, hay cláusulas secretas que no sé por qué son tales y dan a sospecha o permiten pensar, además, como usted dice, en la posibilidad de que no solo sea una cuestión espacial, sino que además se esconda algo militar, y que ni siquiera, digamos, es un beneficio en términos laborales, porque si los trabajadores están mal. Así que una serie de elementos que obviamente le agradecemos que lo pueda explicar y que obviamente seguiremos de cerca. De acuerdo, le agradezco mucho y ojalá se haya entendido. Sí, diputado, gracias por el contacto. Buenas tardes. Gastón, Sí, cerralo, a ver. Algo para cerrar, que la gente en el gobierno de Neuquén no les entra en su cabeza la posibilidad del uso militar de esa estación, y dicen no porque no es necesaria tanta tecnología para usar usos militares. Esto es más para explorar el espacio, ver la Luna y Marte. Sin embargo, en el mismo acuerdo marco que firmaron la CONAE, la CLTC, que sería su par China, y el gobierno de Neuquén, en uno de los puntos establece que ese tipo de estación puede ser usada para la telemetría, el seguimiento y el tracking, que es lo que aquí el diputado habla del GPS chino que quieren desarrollar.
Y por más que no Y entren... eso esconde la posibilidad del uso militar. Claro, y eso de fondo esconde que en una posible guerra usen ese tipo de estaciones, porque no nos vimos que es un combate por 50 años. No sabemos aquí en el 2030 qué puede llegar a pasar en una... Sí, sobre todo pensando en China, en lo que significa Y en su carrera geopolítica, en su carrera espacial, en su carrera militar, en su avance sobre el resto del mundo. Está peleándole en gran medida a Estados Unidos su preeminencia en la hegemonía mundial. Sí, y ellos, desde el gobierno de Neuquén, nunca nos negaron la posibilidad de que sea usado con fines militares, sino que ellos no le ven la posibilidad. Pero si estamos diciéndole que desde una base similar en la República Popular China se lanzaron misiles antisatélites, como lo denominaron los rusos, a un satélite a 800 kilómetros de la Tierra, las cosas se caen de maduro, están las evidencias sobre la mesa. Muy bien, para pensar, ¿eh? Hacemos una pausa. Hasta las 18 te acompañamos en Tardes Peligrosas.